para estar con nosotros de 10 a 11 en las clases de bautismo. Vaya conmigo a las Sagradas Escrituras, a la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 15 y versículo 13. Capítulo 15 y versículo 13. Y leemos la palabra del Señor a la gloria del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Permítame repetirlo. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Amén. Hoy hablaremos del Espíritu Santo y la esperanza. Desde luego, cuando tratamos de interpretar a uno de los teólogos de la Iglesia, llamado Tomás de Aquino, Tomás de Aquino decía que la esperanza es la virtud que nos permite trascender de objeto que se resigna a las circunstancias a un ser que, consciente del cuidado y amor de Dios, tiene plena certeza de la provisión divina. Es decir, es una mala interpretación pensar que la resignación es un sentido de esperanza. La resignación es mera y sencillamente un sentido de aceptación del dolor, del sufrimiento, del problema. Pero la esperanza no es resignación. La esperanza es conciencia de saber y de entender que estamos al cuidado de un Dios bueno, que estamos al cuidado de un Dios amoroso, y que desde luego, como resultado del saber que estamos al cuidado de un Dios bueno y de un Dios amoroso, nosotros podemos confiar en su provisión, que siempre es eterna. Job, en el capítulo 14 y en el versículo 7, dice: si a un árbol se le derriba, queda al menos la esperanza de que retoñe y de que sus renuevos no se marchiten. Es decir, la esperanza es precisamente entender que más allá de las circunstancias adversas, más allá de la dificultad de la vida, siempre, siempre, siempre habrá algo mejor. Se cuenta que en una ocasión Winston Churchill, después de escuchar el anuncio del gran avance de sus enemigos en la Segunda Guerra Mundial, y después de escuchar el informe del hombre de Estado, después de escuchar el informe del hombre de guerra, después de escuchar el informe del hombre de estrategia militar, todo lo que se planteaba era sombrío.
todo lo que se planteaba era nefasto. Sin embargo, los ojos de toda la gente que estaba reunida en aquel lugar se dirigió hacia Winston Churchill. Y desde luego, cuando le tocó a él la palabra, dijo lo siguiente: es decir, lo que ustedes me están comunicando a mí es que estamos en el mejor momento para triunfar. Esa es la esperanza. La esperanza es la que nos permite un estado de ánimo trascendente, basado en la expectativa de que algo bueno va a suceder en medio de las circunstancias adversas. En la esperanza no nos damos el lujo de decir ¡a rayo! ¿Se da cuenta? En la esperanza no nos damos el lujo de decir ¡ay, mi madre! En la esperanza no nos damos el lujo de decir ahora sí es verdad que esto se acabó. Sino más bien en la esperanza nos mantenemos en una expectación de que indistintamente cuán fuerte esté el viento contra nosotros, hay una expectación de que algo bueno, algo maravilloso, algo sublime viene de parte de nuestro Señor. El apóstol San Pablo, motivado precisamente, yo creo que es la persona que más habla en toda la escritura de la esperanza. El apóstol San Pablo, sostenido precisamente en la esperanza de la fe cristiana, decía: porque esta leve y momentánea tribulación provocará en mí un cada vez más excelente peso de gloria. ¿Qué plantea las Sagradas Escrituras con respecto a la esperanza cristiana? La Biblia dice con perfecta claridad que la voluntad de Dios es que esperemos en Él. La palabra de Dios plantea que la esperanza en Él nos llevará a afirmar esa confianza plena de que Dios cumplirá lo que ha prometido por encima de las circunstancias. De hecho, cuando miramos las Sagradas Escrituras, en el Salmo 56, en el verso 3 al verso 4, el salmista dice: cuando siento miedo, digo, estoy fastidiado. Cuando siento miedo, digo, ahora sí que me van a acabar. Cuando siento miedo, digo, ahora sí es verdad. ¿Se acuerdan de aquellos días del Chapulín Colorado, no? ¿Quién podrá defenderme? El salmista dice: cuando siento miedo, ¿qué dice? Pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios, ¿y qué sucede? Y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? A Dios le encanta, a Dios le fascina que el creyente, hombre y mujer, pueda partir de la esperanza en cualquier circunstancia adversa de su vida. El salmista en el Salmo 62, en el verso 5 y en el verso 8, nos plantea diciendo: solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación,
Él es mi protector y no habré de caer. Dios es mi salvación y mi gloria. Es la roca que me fortalece. Mi refugio está en Dios. Confía siempre en Él, pueblo mío. Abre de tu corazón cuando estés ante Él. Dios es nuestro refugio. Salmo 65 y verso 5, la palabra del Señor nos dice de la manera siguiente. Salmo 65 y verso 5 dice: tú, oh Dios y Salvador nuestro, nos respondes con imponentes obras de justicia. Tú eres la esperanza de los confines de la tierra y de los más lejanos mares. ¿Y sabes qué me encanta? Una expresión que aparece en el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 9 y en el versículo 12. Porque en esta expresión, Zacarías le dice a Israel, en medio de su dolor, en medio de su cautiverio, en medio del alejamiento de su tierra y en medio de la separación de su familia, Dios a través del profeta le dice a Israel que ellos no son cautivos de los babilonios, sino que ellos son cautivos ¿de qué? De la esperanza. Ojalá en la experiencia de la vida de cada hombre, de cada mujer, haya la expresión que plantea precisamente el profeta Zacarías. Ojalá en la experiencia de la vida de cada cristiano pueda existir esta expresión: vuelvan a su fortaleza, cautivos de la esperanza, pues hoy mismo les hago saber que les devolveré el doble. Ojalá en la vida y en la psiquis de cada cristiano pueda existir la afirmación de que lo que nos sostiene a nosotros en el peregrinar de la vida, indistintamente cuán difícil ésta sea, indistintamente cuánta escasez pueda haber, indistintamente cuánta dificultad puede existir, indistintamente cuánta crisis de salud pueda permear, ojalá en la psiquis de cada cristiano pueda existir el sentido profundo de saber que hay un aval, que hay un acervo de esperanza en su vida. Y la Biblia dice que la esperanza en Dios no avergüenza. La esperanza no adviene, según el apóstol San Pablo, producto de nuestra capacidad humana, puesto que por lo general nosotros como humanos nos derrumbamos cuando autoconfiados afrontamos un problema tras otro. Tal vez podemos tolerar un problema, 2 problemas, tal vez 3 problemas, pero cuando el cúmulo de problemas sigue ascendiendo, llega un momento en que nosotros estallamos. Llega un momento en que nosotros no toleramos. Llega un momento en que, como el jíbaro nuestro dice, nosotros reventamos. Ahora, Pablo plantea que la esperanza adviene como resultado de la acción del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que está en nosotros, el que nos anima, el que nos estimula, para que nosotros podamos entender que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Es el Espíritu Santo el que nos anima, es el Espíritu Santo el que nos estimula, para que nosotros podamos entender el cuidado providencial de Dios en favor de nuestras vidas. Es el
Espíritu Santo el que nos ayuda y el que nos hace entender que ese cuidado providencial de Dios es ilimitado, que ese cuidado providencial de Dios es infinito. Desde luego, si no tuviéramos al Espíritu Santo, nos derrumbaríamos por más optimistas que fuéramos. Si no tuviéramos al Espíritu Santo, nos derrumbaríamos por mejor actitud positiva que quisiéramos tener. Cuando yo escucho a la sociedad hablar que todo de lo que se trata la vida es de actitud, yo, óigamente, me tengo que reír con tristeza. Cuando yo escucho a la sociedad hablando y diciendo que lo que es importante es que la gente pueda hacer que salga de ellos un eón, una fuerza, una capacidad como para transformar las cosas con su pensamiento, yo tristemente me tengo que reír de ello, porque ya yo he visto el resultado de ese tipo de postura y de ese tipo de planteamiento. Recuerdo una vez que estaba en la ciudad de San Francisco y un amigo de infancia que vivía en el lugar se enteró que yo estaba allí. Hizo todo lo humanamente posible por encontrarnos una noche. Y cuando nos encontramos, la alegría del encuentro fue extraordinario, que comenzamos a hablar en la calle. Él tenía las llaves de su carro en la mano, y como los puertorriqueños no hemos aprendido a hablar solo con la boca, tenemos que mover las manos también. Mientras él hablaba y articulaba con sus manos, se le fue a volar el llavero. Óigame, y para colmo de males, el llavero cayó en una alcantarilla. Y él me dijo: no te preocupes, Moisés, que lo que hay que tener es una buena actitud mental. Lo que hay que tener es una actitud bien positiva. Y allí empezó a preguntar dónde encontraba un gancho, y finalmente alguien le trajo un gancho de ropa. Soltó el gancho de ropa, se acostó en el medio de la calle y me dijo: ya tú verás que con una buena actitud positiva uno logra las cosas. Eso es lo que hace falta en la vida, actitud positiva, actitud positiva. Óigame, y de momento enganchó con el alambre, enganchó el llavero y me dijo: tú ves, Moisés, tú ves que lo importante es la actitud positiva. Pero cuando ya estaba casi para sacar el llavero, óigame, ya estaba a punto de sacarlo, el llavero pesaba más que el alambre, y el alambre volvió nuevamente y se soltó, y entonces las llaves cayeron en la profundidad de aquella alcantarilla, y de allí se levantó y no dejó un santo que no la veía. La esperanza no proviene de la energía sincrética que postula alguna gente por ahí. No. La esperanza adviene a la vida del hombre y de la mujer como resultado de la capacidad, de la fuerza, de la acción del Espíritu Santo en la vida del creyente. Es la esperanza la que nos anima a entender que las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. Es la esperanza mediante el Espíritu Santo la que nos anima a entender que Dios tiene un cuidado providencial en favor de nuestra vida, que aunque yo no pueda entender, que aunque yo no pueda comprender, que aunque yo no pueda saber cómo Él va a resolver el problema, yo tengo certeza que si estoy en las manos de Él, la esperanza en Él no me avergüenza. Dios siempre hará lo mejor en favor de mi vida. En Génesis capítulo 17, versículo 1 al 8, hay una de esas historias maravillosas de la esperanza. Dice la Escritura: cuando Abraham tenía, ¿cuántos años? 99 años.
A esa edad hoy nosotros le llamamos a alguien decrépito. A esa edad nosotros le decimos que tiene demencia senil. Ahora escuche bien lo que dice la historia. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: mira, yo soy el Dios Todopoderoso. El Espíritu Santo se encargará de hacerte saber que al que tú sirves es al Dios Todopoderoso. Número 2, mira lo que le dice: vive en mi presencia. Vámonos atrás de nuevo. Vive en mi presencia y sé intachable. Es decir, el Espíritu Santo te hará saber que tú puedes vivir bajo la sombra del Altísimo, bajo la sombra del Todopoderoso, y habitando bajo su sombra, tú podrás disfrutar de su cuidado providencial. Vive en mi presencia y sé intachable. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Al oír que Dios le hablaba, Abraham cayó rostro en tierra y Dios continuó hablándole: este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. ¿Qué edad tenía? 99 años. Ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Te haré tan fecundo. Si a mí me dejaran traducir a una nueva versión, le pondría: te haré tan fecundo que prenderás de un solo maniguetazo. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Y a ti y a tu descendencia les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando, y yo seré su Dios. ¿Entiende esto? ¿Y sabe lo que dice la Escritura? Que Abraham caminó creyéndole a Dios, porque la esperanza se robustece, no como resultado de la energía sincrética que algunos quieren plantear por aquí. La esperanza se fortalece como resultado de tener nuestra confianza puesta en el Señor. Amén, Lord. El Espíritu Santo se encarga de trabajar en tu vida, de trabajar en tu corazón. El Espíritu Santo se encarga de trabajar en tu psiquis para que las situaciones de dificultad y de crisis por las cuales puedes estar atravesando no sean interpretadas jamás como un acto para la resignación, sino que sean interpretadas como para un acto en el que vas a ver la bondad de Jehová a tu favor. Es mediante la esperanza producida en nosotros por el Espíritu Santo. Oye bien, es como un resultado del Espíritu Santo que tú y yo podemos tener esperanza en la resurrección. Mira qué cosa extraordinaria. Es el Espíritu Santo el que comunica nuestra vida. Hay esperanza en la resurrección. Hechos capítulo 24 y versículo 15. Dice la palabra del Señor: tengo en Dios la misma esperanza que estos hombres profesan, de que habrá una resurrección
de los justos y de los injustos. Hechos capítulo 26 y verso 7, dice la palabra del Señor: esta es la promesa que nuestras 12 tribus esperan alcanzar, rindiendo culto a Dios con diligencia día y noche. Es por esta esperanza, oh Rey, por los que me acusan los judíos. Es decir, la cristiandad en su primer siglo vivió sostenida en la esperanza de la resurrección. ¿Quién puede producir en usted y en mí una esperanza para una vida eterna si no es el Espíritu Santo? ¿Quién es el que puede producir en usted y en mí una consolación que trasciende, una consolación que no nos derrumba, una esperanza y una bendita inspiración en poder elevar nuestra expresión de fe ante la pérdida de un ser querido, si no es por el Espíritu Santo, cuando vemos precisamente a alguien a quien amamos que parte de nuestros medios y podemos decir: está en la presencia del Señor? ¿Quién puede hacerlo si no es el Espíritu Santo? Querido, yo voy a preguntarle a usted en esta mañana: ¿cuántos de ustedes tienen seguridad de salvación? Los que no levantaron la mano se pueden convertir ahorita. ¿Qué evidencia me puedes dar de eso? ¿Tienes un papel? ¿Tienes un documento? ¿Puedes mostrarme algo que evidencie que tú eres salvo, que tú estás en reconciliación con Dios? Pues sabe, es el Espíritu Santo el que puede dar en nosotros la esperanza de la salvación. Pablo, hablando a los tesalonicenses en el capítulo 5, versículo 8 al 9, dice: nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor, y por el casco de la esperanza de salvación. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El que se encarga de hacerte entender en lo profundo de tu vida que en ti has alcanzado salvación. El que se encarga de poder vivir en la esperanza y en la confianza de una novedad de vida. El que se encarga de que tú y yo podamos entender que mañana será un día mejor. Es precisamente el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que produce en nuestra vida un sentido pleno de esperanza en que un día el cielo se abrirá y Jesucristo vendrá a buscarnos. Es el Espíritu Santo el que produce en nosotros ese sentido maravilloso de esperanza para decir: papá se fue con el Señor, mamá se fue con el Señor, mi hijo se fue con el Señor, mi hermano se fue con el Señor, mi esposo, mi esposa se fue con el Señor. Es el Espíritu Santo el que produce en nosotros esa bendita esperanza. Es el Espíritu Santo el que produce en nosotros la esperanza de la justicia en Dios a nuestro favor. Gálatas capítulo 5 y versículo 5 dice: nosotros en cambio, por obra del Espíritu,
y mediante la fe aguardamos con ansias la justicia que es nuestra esperanza. Nosotros, en cambio, por obra del Espíritu Santo, no por acciones humanas, no por méritos humanos, no por actitudes y experiencias culticas humanas, sino nosotros por la obra del Espíritu Santo y mediante la fe. Es decir, creo que el Espíritu Santo está trabajando conmigo y en mí. Y el solo creer, la Escritura dice que para el que cree, todas las cosas son posibles. Un ser humano puede estar tirado en el suelo, de momento se levanta y dice: creo que el Espíritu Santo me ha levantado y me ha puesto en una posición de bendición para otro, y eso es suficiente para que el Espíritu Santo comience a trabajar en su restauración y en su novedad de vida. Es precisamente el Espíritu Santo quien produce en nosotros la capacidad de la esperanza para poder decir: justificados pues por la fe, yo tengo paz para con Dios por medio de mi Señor y Salvador Jesucristo. Yo no tengo papeles que evidencien mi salvación. No tengo un documento que evidencie mi salvación, pero puedo decir sin temor a equivocarme: soy salvo, porque creo en que el que resucitó a Jesucristo de entre los muertos vivificará también mi cuerpo mortal. Y con la boca se confiesa para justicia y con el corazón se cree para salvación. Es decir, el solo hecho de creer, de depositarme en la esperanza, de depositarme en la confianza, de depositarme en las manos y en los brazos del Señor es suficiente para entender que si me acuesto en sus brazos, estoy en sus brazos, que si dependo de Él, Él es mi provisión, que si pongo mi esperanza en Él se glorificará en favor de mi vida. No necesito ninguna otra evidencia, solo me basta creer. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Aleluya. Es el Espíritu Santo, mediante la esperanza, que nos da a nosotros la capacidad para afirmar la vida eterna. Cuando mi papá y mi mamá partieron con el Señor un buen día, mi familia, con la mejor intención, con la más linda intención, se reunieron para ir hasta el Campo Santo y allí poner unos arreglos florales. Y desde luego yo les dije a ellos que yo prefería quedarme en casa y prepararles algo de comer para cuando ellos regresaran. Y me dicen: pero no vas a ir con nosotros al Campo Santo. Le dije: no voy a ir. Me dice: pero ¿qué te pasa? Le dije: no voy. Me dice: pero explícanos por qué tú no quieres ir. Le dije: les voy a explicar y me dan a entender. ¿Para qué voy a ir al cementerio a imaginarme a papá y a mamá cuando tengo la esperanza de que un día me voy a encontrar con ellos? Tú tienes razón, es verdad. Es el Espíritu Santo. Tito, en el capítulo 1 y en el versículo 2, nos dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de nuestro Dios Salvador y de Cristo Jesús, nuestra esperanza. Es decir, Él es nuestra esperanza, y es nuestra esperanza para esta vida, y Él es nuestra esperanza para la eternidad. El salmista dice: este Dios bueno y para siempre bueno me acompañará aún hasta después de la muerte.
Si yo le preguntase a usted en esta mañana, ¿quién es el ser más hermoso sobre todo el universo? Yo estoy seguro que la mayoría diríamos Jesucristo. Jesucristo es el ser más hermoso. ¿Sabe? La esperanza nos alienta a que no importa cuán bajo hayamos descendido, que no importa cuán grisácea haya sido nuestra vida, que no importa cuán turbia hayan sido nuestras acciones, la esperanza mediante el Espíritu Santo nos hace entender que día a día nos parecemos a Jesús. El apóstol San Juan, en Primera de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 2 y versículo 3, dice: queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos ¿qué? Semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Qué maravillosa es la esperanza. ¿De cuánto llena el ser la esperanza? ¿De cuánta satisfacción llena la vida la esperanza? ¿Cuán rica es la esperanza? Y lo que es extraordinario sobre todo ese proceso es que el Espíritu Santo es el que nos anima, es el que nos mueve, es el que nos sostiene para que nosotros vivamos afirmados en esa esperanza. Mire qué esperanza bendita, más gloriosa. Yo soy hoy hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios. Óigame, y los hijos de Dios se parecen a Dios, porque a fin de cuentas los hijos se parecen a sus padres. Los hijos genéticamente se parecen a sus padres, tienen elementos genéticos de sus padres y tienen inclusive hasta conductas de sus padres y tienen elementos físicos de sus padres y tienen hasta ademanes de sus padres. A veces yo veo a mi nieta más pequeña haciendo gestos y digo, Dios mío, si tuviera mi madre aquí, yo diría que la bisabuela es la que la está contagiando con eso. Y no tiene que ver nada con sangre, no tiene que ver nada con genética. Unos patrones en su conducta. Uno dice, Dios mío, pero es que estos son patrones de conducta. ¿Cómo se pudiera explicar que ella tiene este mismo patrón de conducta que tenía mi papá, su bisabuela? Dice, ahora somos hijos de Dios. ¿Y sabe qué me dice la esperanza? La esperanza me dice, un día te vas a parecer igual a Él. Y el Espíritu Santo, ¿qué dice? Yo estoy trabajando para ese propósito. Yo estoy trabajando contigo para esa meta. Yo estoy trabajando contigo para que se logre ese objetivo en ti.
Yo estoy trabajando contigo. Es por ello que esa flama de esperanza no se extingue. Óyeme, no se extingue a pesar de los conflictos. Yo no puedo negar, mire querido, hoy en día, hoy en día, cuando hablamos de conflictos no estamos hablando para algunos. Cuando hablamos de conflicto hoy, estamos hablando de conflictos de todos. No hay un solo ser humano en esta tierra nuestra que no esté experimentando conflictos. Cuando hablamos de dolores, óigame, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que no hay un ser humano en nuestra tierra que no esté experimentando una sensación, un sentimiento de dolor. Cuando hablamos de angustia, no podemos eximir a nadie, no podemos excluir a nadie, pero el Espíritu Santo es esa flama que produce en nosotros esperanza, una esperanza que no se extingue a pesar de los conflictos, a pesar de las angustias, a pesar de los dolores que podemos experimentar, porque llana y sencillamente el Espíritu Santo que está en nosotros se encarga de hacernos saber que Dios está vivo. Yo puedo estar muriéndome, pero Dios está vivo. Y si Él está vivo, su gracia está garantizada en nosotros por Jesucristo. Y si su gracia está garantizada porque Él está vivo, entonces la esperanza no se acaba. No sé cuántos de ustedes han leído al apóstol San Pablo cuando él habla de esperanza contra esperanza. ¿Y sabe lo que él está diciendo cuando dice esperanza contra esperanza? Usted puede imaginarse algo, ¿verdad? Alguien le dice, te voy a hacer un regalo. Y prepárate que es un regalo bien bueno. ¿Verdad? Y usted inmediatamente da la rienda suelta a la imaginación. Y cuando le hablan de un regalo bien bueno, usted inmediatamente activa su imaginación. Y por lo general, la imaginación es más grande que el regalo. Muy pocas veces el regalo sobrepasa las expectativas. Por lo general, ¿verdad? La esperanza, esa imaginación. Ahora, mire qué dato interesante. Cuando estas cosas acontecen, entonces nosotros nos desilusionamos. ¿Verdad? Estaba comenzándose la era tecnológica de lo electrónico, de los carros con batería, con control remoto. Y un hermano amigo viajó con nosotros y le prometió a su nieto, cuando regrese te voy a traer un carro que vas a quedar impresionado con él. Desde luego, el chico pensó en un carro de acuerdo a su edad y de acuerdo al contexto de lo que hoy son los carros a control remoto. El abuelo pensó en un carro de acuerdo al tiempo de él, cuando era chico. Llegamos a un lugar a comprar unas cositas el día antes de regresar. Y me dijo, yo le prometí a mi nieto un carro. Y allá llegó a un sitio donde habían unos carros que se hacían con pedazos de madera y las ruedas eran chapas de las que cubren y tapan las botellas de refresco. Y yo le digo,
¿Tú estás seguro que eso? Muchachos, sí, cuando yo le dije a él que le iba a llevar un carro, a él se iluminaron los ojos. Y yo no sé, pero tú no le llevaría eso. Dice, muchachos, si tú sabes lo que es, cuando él sepa que con esto era que yo me entretenía. Estás comprando para ti, tú estás comprando para tu nieto. Bueno, pero a fin de cuentas la gente hace lo que quiere hacer. Y él compró su carro, no lo echó en la maleta, lo llevaba consigo en un bolso porque le quería dar la impresión a su nieto. Y desde luego cuando llegamos al aeropuerto de Puerto Rico, allí estaba el nieto esperándolo con los brazos cruzados. Y él venía con el bolso en su espalda, diciéndole, aquí te traigo lo que te prometí. Y yo dije, este espectáculo lo voy a ver yo. Esto no se ve ni en los palcos de los teatros. Y yo dije, yo me voy a parar aquí. Yo no sé si Juan se acuerda de eso, pero este espectáculo yo lo voy a ver. Y cuando le digo, aquí está lo que te traje, y el nene metió la mano y sacó, dijo, esta porquería. Te lo dije. Él estaba pensando en otro carro, no en este. Me dijo, como los muchachos desilusionan a uno, porque tú lo desilusionaste a él. Pero cuando Pablo dice que él va a esperanza contra esperanza, ¿sabe lo que él quiere decir con eso? Yo tengo la esperanza de que Dios va a hacer este milagro en mi vida, y entonces el milagro no sucede. Pero Pablo no dice, mira qué porquería, sino, ¿sabe lo que dice? Dice, si no es este, es porque me va a dar uno mejor, porque Él no me da como yo quiero, Él me da siempre como es su voluntad, Él me da como siempre es su misericordia, Él me da siempre como yo necesito. Por eso Pablo dice, yo combato esperanza contra esperanza, porque tengo la certeza que aunque hoy no reciba de Dios, yo tengo a un Dios bueno, yo tengo a un Dios maravilloso, yo tengo a un Dios tierno, y el Espíritu Santo que está dentro de ti dice, no cejes, confía, no abandones, confía. Hoy tal vez no recibiste la carta que querías recibir, hoy tal vez no te dieron la buena noticia que querías tener, pero el que vive en el Espíritu Santo oye la voz del Espíritu que le dice, espera en Jehová, porque aún tienes que alabarle. Él es la fortaleza de tu vida, Él es el Dios bueno, Él es el Dios maravilloso. Su gracia siempre está en nosotros garantizada. La esperanza por el Espíritu Santo siempre va a permanecer en nosotros. Amén. Siempre va a permanecer en nuestra vida. Primera de Timoteo capítulo 1 y versículo 1. Dice la Escritura, a Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús, nuestra esperanza. Colosenses capítulo 1 y versículo 27. Dice, a estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la bendita esperanza de gloria. Por eso me remito al planteamiento inicial de la carta de Pablo a los Corintios. En Primera de Corintios capítulo 15 versículo 13, Pablo le está hablando a los creyentes romanos y les está diciendo, amados, la experiencia de cómo sirves a Dios es un elemento muy particular de tu vida. La experiencia de cómo rindes tu culto al Señor es un elemento muy particular en ti. Es tarea unos a los otros estimularnos a la fe. Es tarea unos a los otros estimularnos al crecimiento de la vida cristiana. Pero obviamente Dios no va a medir tu nivel de espiritualidad comparándote conmigo, porque ante su santidad ni tú sirves ni yo tampoco. Él no va a medir tu santidad comparándola conmigo.
Porque a fin de cuentas, ninguna de las dos tiene un nivel óptimo frente a Él. Él llana y sencillamente nos va a invitar. Si nos puedes poner allí Romanos 15:13. Él sencillamente nos va a invitar al creer. Oye, y el creer no cuesta. El creer no cuesta en lo absoluto. El hacer lo que Dios pide que hagamos no cuesta. Hace muchos años atrás yo leí una historia de un hombre que tal vez muchos de ustedes conocen. Yo tengo todos sus discos de música cristiana, porque antes de cantar secular, los primeros discos que él grabó eran discos de música cristiana, Elvis Presley. Yo tengo sus discos. Fue criado en una iglesia cristiana y sus primeros discos todos fueron música cristiana. Pero Elvis Presley tenía un elemento muy natural en él, que lo aprendió en la fe, y era el ser dadivoso. Y se cuenta que en una ocasión están en un dealer de carros y llegó una mujer con una criaturita de 5 o 6 años, tal vez un poco más grandecito, y empezó a mirar los carros deportivos que estaban en el dealer. Elvis se acercó a la mujer y se acercó al niño. La mujer pensaba que él era un vendedor y le dice: señora, ¿le gustan los carros? Y ella dice: no, a quien le gustan los carros es al niño. Él me hace venir todos los sábados a mirarlos. Y él se distrae mirándolo desde acá. Entonces le dice: señora, venga, entre conmigo. Le dice: no podemos comprarlo. Somos personas muy pobres. Dice: no, yo no le estoy preguntando quién es usted. Lo que le estoy diciendo es que suba acá. Y la mujer subió. Desde luego, él abrió la puerta de uno de los carros y le dijo al niño: ¿te gusta? Y el niño asintió que le gustaba el carro. Y le dijo: móntate. Y entonces la mujer puso el grito en el cielo y le dice: mire, es que usted no entiende, nosotros somos pobres, nosotros no podemos comprar este carro, es que no tenemos manera, no hay recursos económicos para comprarlo. Dice: yo no le estoy diciendo, señora, que lo compre, lo que le estoy diciendo es que monte al niño en el carro. A fin de cuentas, él montó al niño en el asiento del pasajero y le dijo a la señora: móntese usted. Y la mujer nerviosa decía: pero es que usted no entiende, señor, usted no entiende. Mire, yo no le estoy diciendo a usted, que lo compre. Lo que le estoy diciendo es que se monte en el auto. Cuando la mujer se montó en el auto nerviosa porque no sabía qué hacer, Elvis entonces llamó a uno de los vendedores y le dijo: venga acá. Y cuando el vendedor se acercó, le dice: dígame, señor Presley, le dice: este carro, entrégueselo a la señora. Oye, Dios no te está preguntando nada. Lo que Él te está diciendo es: entra a vivir en la esperanza. Pero es que se me hace difícil. Mi Espíritu Santo te va a ayudar. Pero es que se me hace difícil. Mi Espíritu Santo te va a sostener. La esperanza que produce el Espíritu Santo no niega el sentido de lo real. Desde luego no va a negar el sentido de lo real, más bien lo afirma. Cuando yo le digo al Señor: Señor, me cuesta trabajo creer, el Espíritu Santo sabe que me dice: llana y sencillamente cree. No hagas esfuerzo para creer, simplemente cree. Para el que cree, con la boca se confiesa para justicia, con el corazón se cree para salvación. Es el Espíritu Santo el que produce en nosotros ese sentido de afirmación de que Dios va a intervenir. Por lo tanto, ante las crisis, teniendo presente la virtud de la esperanza en nuestros corazones por el Espíritu Santo, tal vez hoy te ha sido un día difícil.
Tal vez esta semana te ha sido una semana difícil. Tal vez el mes te ha sido un mes difícil. Tal vez el año te ha sido un año difícil. El Espíritu Santo que está en ti te lleva en esta hora a decir: mañana, mañana, mañana será mejor. Mañana será mejor. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer. Mañana será mejor. El Espíritu Santo es quien va a trabajar en tu vida. El Espíritu Santo es quien va a trabajar en tu corazón para que se cumpla lo que dice el apóstol San Pablo en ti, para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a trabajar en tu vida. Pero ¿qué tengo que dar? ¿Qué tienes que dar? Si tienes algo, dalo. Y si no, no des nada. ¿Qué tienes que dar? Solamente decirle. A mí me encanta la expresión de aquel padre cuando se acercó frente a Jesús y le dijo a Jesús: mira, estos discípulos tuyos han tratado de curar a mi hijo y lo que han hecho es quitarme la fe. ¿Y sabe por qué yo estoy seguro que le dijo eso? Porque él le dijo a Jesús: ayuda en mi incredulidad. Es decir, yo vine creyendo, pero como no se ha hecho nada, en lugar de creer, ahora no creo. Pero tú puedes ayudarme a creer. Esa es la tarea del Espíritu Santo. Esa es la tarea del Espíritu Santo. Cuando tú pienses que algo se está acabando en tu vida, en términos de la esperanza, dile al Señor: ayúdame para creer. Porque el Espíritu Santo está precisamente para ayudarte a creer. El Espíritu Santo está ahí para animarte en el creer. El Espíritu Santo está presente en tu interior para sostenerte en la esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Dichosos los que esperan en Jehová. No serán avergonzados. Este justo clamó a Jehová y el Señor lo escuchó y lo sacó del lodo de la desesperación y puso sus pies sobre peña y enderezó sus pasos y luego puso un cántico nuevo en su boca, un cántico de esperanza, un cántico de alegría, un cántico de regocijo, porque el que espera en el Señor no carecerá jamás de ningún bien. Si el día de hoy te ha resultado mal, espera. Mañana en la esperanza será para ti un día mejor. El Señor te bendiga.